Muy buenos días, amigos. Comenzamos un día más, un programa más de Bien por Casa, con todas las pilas, con toda la energía. Hoy tenemos un programa espectacular. Vamos a hablar de diversos temas muy interesantes. Primero, vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la fiebre. ¿Qué sucede cuando nuestro niño tiene fiebre? Generalmente nos asustamos, pensamos que está con una infección, inmediatamente empezamos a acudir con una serie de métodos caseros o llamamos al médico. ¿Hasta qué punto es cierto esto? ¿Hasta qué punto está bien lo que estamos haciendo? Mitos y verdades de la fiebre. También vamos a hablar sobre la importancia de los cuidados paliativos. Este término es muy probable que no lo hayan escuchado, es relativamente nuevo en el Perú, de una data de hace unos años ya, pero es relativamente nuevo. Los cuidados paliativos que se le dan al paciente cuando ya es terminal, cuando ya no hay mucho que hacer desde el punto de vista de la medicina, pero aún hay mucho que hacer desde el punto de vista de los cuidados paliativos. Esto nos lleva a hablar del siguiente tema, que es calidad de vida o calidad de muerte. Es una pregunta que puede sonar muy dura, muy fuerte, pero que es una realidad. ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo tratar a nuestro paciente cuando ya se está acercando al final de su vida? Y también vamos a hablar tema de niños, tema de familia. No quiero crecer. Hay muchos chicos que ya están entrando en la pubertad, en la adolescencia, y de pronto los padres nos damos cuenta que no quieren continuar, se sienten como que no quieren afrontar las responsabilidades, no quieren aceptar esta autonomía que conlleva el crecimiento. No quiero crecer. Esos son los temas que tenemos hoy día, así que pasen la voz, acomódense, el programa va a estar muy interesante. Comenzamos entonces con lo primero. Vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la fiebre y ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Carlos Granda, que es pediatra. Buenos días, Carlos. Hola, bienvenido. ¿cómo estás? Gracias. Mitos y verdades de la fiebre. Cuando los niños tienen fiebre, los padres nos aterramos, Sí. ¿no? Y pensamos que la fiebre es una enfermedad que hay que combatirla. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, ¿Qué es la fiebre? mira, eso de que los padres se alteran nos pasa a todos, me pasa a mí, que soy pediatra también. Nadie quiere tener a su hijo con fiebre. Pero hay que entender que la fiebre es una respuesta del cuerpo a un evento infeccioso inflamatorio. Es más, se ha visto que uno eleva la temperatura del cuerpo para poder combatir mejor al virus o la bacteria que está invadiendo el cuerpo de un niño, en este caso. Por lo tanto, no tenemos que obsesionarnos con bajar totalmente la fiebre o que la fiebre sea algo malo, porque si el cuerpo se ayuda mejor con la fiebre, pues manejémosla cuando el niño esté descompensado, pero no necesariamente tenemos que empecinarnos por bajar totalmente la temperatura alta, ¿no? Ajá, claro, lo que sucede es que hay la visión de que la fiebre en sí misma es una enfermedad, ¿no? Entonces la fiebre estamos viendo que es una respuesta. Es una respuesta del cuerpo ante un evento infeccioso, no es una enfermedad. ¿Y qué es lo que debemos hacer ahí? ¿Acudir al médico, observarlo? No, lo que tenemos que hacer ahí es primero entender lo que he mencionado sobre el concepto de la fiebre y tratar de disminuir la temperatura del cuerpo para que éste no traiga problemas en el niño. La fiebre tiene diferentes valores. Cuando es una fiebre, digamos, un poco alta, un poco molestosa, que le condiciona al niño malestar, pues definitivamente hay que darle algo para que baje un poco la temperatura. O cuando el niño está en una etapa pequeña, es un infante, es decir, menos de 5 años, una fiebre bastante elevada puede condicionar, no en todos, a algún evento complicado como una convulsión. Entonces debemos tener cuidado en este grupo de pacientes, ¿no? Aquellos pequeños, menos de 5 años, y en los niños en el cual la fiebre les trae muchos problemas que no lo dejan dormir, no lo dejan alimentarse, etc. Ahí tenemos que utilizar medicamentos para la fiebre. ¿Las fiebres altas pueden causar meningitis? No, la meningitis es una enfermedad producida por una bacteria que ingresa al sistema nervioso central. Y el cuerpo manifiesta como cualquier enfermedad, como hemos visto, haciendo fiebre. Pero no es que la fiebre alta produzca meningitis. La fiebre es una respuesta del cuerpo. No tendría nada que ver con la meninge, ¿no? Todos los niños, bueno, tú dijiste que hay algunos casos de niños que pueden convulsionar, pero no todos los niños que hacen fiebres altas van a terminar en una convulsión. No, no necesariamente. Se ha visto que algunas temperaturas por encima de 38,5 para arriba pueden condicionar en algún tipo de población pediátrica algún evento convulsivo. ¿Y esto por qué? Probablemente porque un pequeño menos de 5 años, su sistema de regulación a temperatura es medio inmaduro,
El sistema nervioso central también es medio inmaduro, por lo tanto puede condicionar un evento convulsivo. Pero más que la fiebre, más que la temperatura alta, es la velocidad con la cual la fiebre apareció. Es decir, aquella fiebre que rápidamente se instala y eleva a valores considerables, puede condicionar una temperatura que condicione después un evento convulsivo. Más la fiebre alta, pero que va lentamente, persistente, es menos probable que condicione esto. ¿Cuándo deberíamos ya, digamos, prender todas las alarmas ante, tú dices, una fiebre que se presenta de un momento a otro? ¿Y cuál es la temperatura? Digamos, 36, 37, 38, 39, claro. 40, 41. O sea, ¿dónde es que ya tenemos que...? Esa es una excelente pregunta. Primero tenemos que conocer lo normal para poder decir cuál es lo anormal, ¿no? Digamos que tenemos que hablar entonces brevemente de dónde debemos tomar la temperatura, ¿no? Hay modos de tomar, hay temperaturas axilares, que es muy práctico para toda mamá, orales, que es práctico para aquellos niños los cuales uno puede hacerles entender que no deben masticar el termómetro, y temperaturas rectales, que la verdad es la ideal, porque si te pones a pensar es una temperatura al cual exploramos la parte interna del cuerpo, porque la oral, la axilar no es tan interna. Pero bueno, de repente debemos entender que las mamás no tienen tanta habilidad algunas para poder tomar una temperatura rectal, otras sí. ¿Pero esta temperatura rectal es hasta cierta edad o en niñitos, digamos, ya de 8 o 9? Hasta cierta edad es lo ideal, porque es difícil que un adolescente o un niño grande pueda aceptar ese tipo de toma de temperatura, ¿no? No está mal, pero es difícil que lo haga. Entonces, una temperatura ideal de una persona fluctúa entre los 36.5 a 37.5. Es la temperatura ideal. Cuando un niño es sobreabrigado, una causa muy frecuente de elevación de la temperatura, más no de fiebre, y basado en esas temperaturas uno puede decir cuándo es fiebre. La temperatura axilar por encima de 37.5, tomada durante 3 a 5 minutos, se puede hablar de fiebre. La temperatura rectal por encima de 38, tomada unos 3 minutos aproximadamente, podemos hablar de fiebre. La temperatura oral es muy parecida a la rectal, pero requiere un poco más de tiempo de toma, es decir, 4 o 5 minutos, ¿no? Por lo tanto, 38 grados por encima es fiebre, salvo la axilar, que 37.5 por encima se considera fiebre, ¿no? Ahora, el termómetro, digamos, siempre nos enseñan, ¿no?, las mamás, las abuelitas, qué sé yo, que tenemos que bajar al mínimo, ¿no? El líquido, ayúdame, el mercurio que está adentro. ¿Qué pasa si de repente no hemos bajado bien este mercurio y se quedó, digamos, con la temperatura pasada o está en la temperatura ambiente y sobre eso le medimos la temperatura? ¿Esto nos va a dar una lectura falsa? Claro, puede dar lo que llamamos un falso positivo, es decir, puede aumentar más la temperatura normal que tenía la persona. Por lo tanto, hay que de alguna manera tener cierta habilidad, que no es muy complicada, para poder bajar la temperatura. Como tú mencionas, lo que nos enseñan nuestras madres, nuestras abuelas, fue sacudir el termómetro enérgicamente para poder bajar, pero puede también enfriarse en un poco de alcohol, un poco de líquido, para que solito lentamente baje la temperatura. No es tan necesario hacer la sacudida del termómetro, ¿no? Y ponérselo al niño con mucha calma, explicando lo que se va a hacer y el tiempo que va a hacer. No es cuestión de poner el termómetro y después de un minuto, no tiene fiebre, ¿no? Hay que esperar los 3, 5 minutos, no sé, jugando con ellos, conversando con ellos para poder valorar bien la temperatura, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya son temperaturas más altas, digamos, que superan los 39 grados? Claro, ahí si es que es un niño que está en el grupo que mencioné, de 3 meses a 5 años aproximadamente, la posibilidad que pueda tener un evento convulsivo por esa descarga de temperatura aumenta. Generalmente un niño pasado esta etapa no. Entonces ahí tenemos que recurrir a diferentes estrategias para bajar la temperatura. Medicamentos o medios físicos, que es quizás lo más rápido que logra que la temperatura baje. ¿Como cuáles, por ejemplo? El agua, ¿no? El agua, cualquier medio líquido, agua a una fría. temperatura adecuada, no fría, sino temperatura tibia, casi ambiental, puede condicionar que por descarga de calor se vaya un poco la temperatura hacia otro lado y baje la fiebre. Más ponerlo en agua fría puede condicionar un cambio brusco y puede producir algún fenómeno en el cuerpo que no puede ser tan interesante o puede ser medio pesado para un niño. Entonces, agua tibia y solamente agua. Lo que nos decían antes de poner vinagre, alcohol, no. Se ha demostrado que no hay una diferencia importante con que sea agua u otro líquido, ¿no? La temperatura baja de esa manera. Ahora que mencionas lo del alcohol, lo del vinagre, generalmente lo que todas las madres hacemos es tratar de bajar la temperatura en la cabeza. ¿Está bien esto o hay alguna otra parte del cuerpo donde se concentre, digamos, o sea, el foco de la temperatura, o todo el cuerpo se tiene que sumergir en agua? ¿Cómo sería esto? El centro de regulación de la temperatura está en la cabeza, ¿no? Está en una zona que se llama hipotalámica y por lo tanto es el mejor lugar donde poder controlar un poco con los medios físicos la temperatura. De hecho que un baño general, una inmersión en agua es mucho más refrescante y ayudaría también para eliminar un poco esa sobrecarga de calor. Pero la principal zona siempre va a ser
la cabeza, más que otra parte del cuerpo, ¿no? En caso no tuviéramos, digamos, para poder hacer un baño de inmersión, la ducha, de repente cerrar las ventanas, o si hay un baldecito, claro, digamos. sí, lo de la ducha es algo interesante, ¿no? Mamás muy entrenadas saben que al final el agua es lo que ayuda a que baje la temperatura. Abren la ducha, entran con el pequeño, lo remojan, le someten al agua en la zona de la cabeza y la temperatura tiende a bajar, ¿no? No debe estar tan cerrado el ambiente, no debe estar tan sofocado, porque el calor puede hacer que la temperatura inmediatamente baje, lo sacas del medio físico y otra vez suba. O sea, craso error sería, una vez que la has bañado o le has puesto paños, lo abrigues. No has logrado nada, has terminado de contradecir lo que has hecho. Tienes que dejarlo con ropa ligera, es otro consejo a las mamás. Un niño con fiebre no necesita estar abrigado, no es que va a empeorar la enfermedad o no es que va, digamos, empeorar la infección que tiene, no, más bien la temperatura va a seguir subiendo si yo lo abrigo. Tiene que estar desabrigado, aún siendo cualquier momento de época estacional. El niño después de un medio físico o sin medio físico y estando con fiebre debe estar desabrigado, para que la temperatura baje y el niño se siente un poco mejor, ¿no? Claro que sí. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Pues hemos desmitificado muchos aspectos sobre la fiebre el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos. ¿De qué? Gracias. Nosotros nos vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar sobre este tema que les comenté al inicio del programa, tan interesante, la importancia de los cuidados paliativos. Con esto volvemos.